Has venido aquí quizá por curiosidad, o quizá porque algo en ti se conmovió al escuchar la palabra empático. Si es así, debes saber esto. No nos reunimos simplemente para hablar de sensibilidades o sentimentalismos. No. Estamos reunidos aquí para invocar los patrones antiguos que acechan debajo de lo que la mente moderna ingenuamente llama sentimientos. Cuando hablo del empático, no me refiero a un alma gentil que simplemente siente lo que sienten los demás. Me refiero a un conducto psíquico, un pararrayos por el que se vierte el inconsciente del mundo. Y eso no siempre es una bendición. La empatía, en su forma más popularizada, se celebra. Sin embargo, debemos desconfiar de los conceptos que la colectividad hace demasiado fáciles de digerir. Cuando algo se vuelve popular, por lo general ha sido despojado de su poder. El empático, tal como lo he encontrado en sueños, en la paciencia y en visiones arquetípicas, no es una caricatura espiritual sonriente. No, el verdadero empático es portador de peso, un cargador de sombras que no le pertenecen, y a menudo desconoce las fuerzas que lo han poseído. Para entender esto, debemos mirar debajo de lo personal, incluso debajo de lo interpersonal, porque el empático no está meramente sintonizado psicológicamente con los demás, es inconscientemente vulnerable a las corrientes arquetípicas que animan a esos otros. Imagina a un curandero de aldea en tiempos de grandes tormentas, arrodillado en un campo y vomitando sangre no porque esté enfermo, sino porque la tierra misma se ha enfermado. Ese es un empático. Transmuta aquello que no le pertenece. Siente lo que nunca fue suyo cargar, y a menos que se vuelva consciente de esta función, está destinado a ser devorado por ella. En uno de mis sueños tempranos, mucho antes de que tuviera palabras para definir los arquetipos, vi a una mujer de pie sobre un puente encima de un abismo. No tenía ojos. Sus manos estaban extendidas frente a ella, temblando como si al mismo tiempo pidiera ayuda y repeliera algo. Debajo de ella, en la oscuridad del pozo, había voces, muchas voces, clamando en desesperación, en anhelo, en confusión. La mujer no podía verlas, pero las sentía, y su cuerpo llevaba el dolor de cada grito como si fuese una herida. Esa mujer es el empático. Su ceguera no es literal, es la ceguera al origen de su sufrimiento. No sabe dónde terminan las voces y dónde comienza ella. Es la esponja psíquica, pero nadie le ha enseñado a exprimir lo que absorbe. Hay un gran peligro en ser un vaso abierto sin la sabiduría del vaso. Verás, el inconsciente no tiene brújula moral. Es un caldero a la vez sagrado y caótico. Cuando un empático se abre al material psíquico de otro, ya sea intencionalmente por compasión o sin querer por permeabilidad energética, invita en sí mismo la materia no procesada de la sombra de esa persona. Y la mayoría de la gente camina por la tierra con sombras que arrastran largamente detrás de sí, intactas, no amadas, temidas. Aquello que no es amado en una persona busca refugio en otra, y el empático, si no se protege, se convierte en ese refugio. Hay una historia en la ley tribal africana, una que encontré en mis estudios, sobre un joven soñador que caminaba a los límites del bosque y escuchaba los lamentos de espíritus que no tenían nombre. Esos espíritus susurraban al oído del soñador no con palabras, sino con sentimientos, oleadas repentinas de pena, de terror, de anhelo. El soñador comenzó a llorar en momentos extraños, a temblar en la quietud, a reír cuando nadie había hablado. La tribu, temiendo la posesión, convocó al anciano. El anciano no exorcizó a los espíritus, le enseñó al soñador a hablar con ellos, a nombrarlos. Esta es la lección que ahora te entrego. Ser un empático sin discernimiento es convertirse en un campo de juegos para los arquetipos rechazados. Pero ser un empático que nombra lo que carga, ese es el camino del alquimista. Podrías pensar que basta con decir, siento lo que otros sienten, pero debes ir más profundo. ¿Por qué lo sientes? ¿Dónde entra en ti? ¿Y qué haces con ello? Porque la empatía puede ser una posesión sutil. El inconsciente es un embaucador. No siempre llega con cuernos y llamas.
A veces llega como compasión tan abrumadora que te ahoga. A veces llega como una necesidad de ayudar tan compulsiva que destruye tus propios límites. A veces llega como amor hacia una persona cuya sombra se ha aferrado a tu alma y ha confundido tu cuerpo con su cementerio. He visto a empáticos enamorarse de las mismas personas que los destruyen, no por debilidad sino porque han sido inconscientemente seducidos por las heridas del otro. Sienten el dolor, y al sentirlo se convierten en el cuidador, el salvador, la esponja silenciosa. Pero hay un oscuro matrimonio en eso, lo que he llamado enantiodromia, la reversión hacia lo opuesto. El sanador se convierte en herido. El portador de la luz se convierte en huésped de la sombra de otro. Y mientras más persista esta dinámica inconsciente, más comienza el empático a perder el hilo de quién es en verdad. Si eres empático, debes entender, tu don no es simplemente emocional, es psíquico y es arquetípico. Está sintonizado no solo con sentimientos, sino con las corrientes colectivas que moldean a la humanidad misma. Cuando alguien entra en tu presencia, no es solo su sonrisa o sus lágrimas lo que registras, es su linaje, sus dioses enterrados, sus vidas no vividas. Y a menos que hayas hecho contacto con tu propio inconsciente, a menos que hayas atravesado el inframundo de tu propia psique, quedarás abrumado. Existe una tentación en el mundo espiritual de romantizar la sensibilidad, de llevarla como una insignia. Pero en el mundo del alma, ningún don es puramente luz. Toda luz proyecta sombra, y la empatía, quizá más que cualquier otra función, invita a la sombra a salir a la superficie. ¿Sabes lo que ocurre cuando una persona reprime su rabia durante años? No desaparece. Espera. Encuentra un hogar en el campo psíquico. Y cuando tal persona se encuentra con un empático, especialmente uno inconsciente de su propia ira no resuelta, esa rabia salta. Salta como fuego en leña seca, y el empático, abrumado, puede comenzar a sentirse irritable, deprimido, inflamado, sin darse cuenta de que está cargando una llama que no es suya. Una vez traté a una mujer que lloraba incesantemente cada vez que entraba en mi consultorio. Las lágrimas fluían antes que las palabras. Al principio, creía estar herida por sus padres, sus amantes, su mundo. Y en efecto, había heridas. Pero lo que se reveló, tras meses de cuidadosa profundización, fue esto. Había asumido el dolor no llorado de su madre, de su abuela y de su linaje de mujeres antes de ella, todas a quienes se les prohibió llorar. Ella se había convertido en el recipiente de una sombra generacional, y al cargar con su dolor, había perdido el lenguaje para el suyo propio. Empáticos, si no delimitan lo que es suyo de lo que es de los demás, se ahogarán en un mar de fantasmas sin nombre. El don de sentir es sagrado, pero lo sagrado exige estructura. El vaso debe ser lo bastante fuerte para contener el fuego. De lo contrario, el fuego consume. Hay otro sueño que debo compartir contigo. Un hombre está de pie en una catedral hecha de espejos. Camina, y cada paso resuena con voces desconocidas. Se vuelve para mirar un espejo, esperando su reflejo, pero en su lugar ve a un niño llorando. Otro espejo, ve a un soldado gritando. Otro, a una madre moribunda. Todos esos rostros lo miran, y él no sabe quiénes son. Comienza a gritar, ¿cuál de estos soy yo? Pero los espejos no responden, solo reflejan. Este también es el empático, perdido en los espejos de los mundos internos de los demás, incapaz de recordar el rostro que llevaba antes de comenzar a sentir el dolor de todos los demás. Si esto resuena contigo, debes preguntarte, ¿qué trabajo he hecho para conocerme? No en el camino de afirmaciones o etiquetas de identidad, sino en el crisol de la confrontación. Has estado en tu propio inframundo y hablado con tu sombra. Has reconocido las partes de ti que usan la empatía para sentirse importantes, necesitadas, incluso santas. Has enfrentado el oscuro placer que a veces surge cuando eres la única persona que entiende el dolor de alguien más. Ah, sí, incluso el empático no está exento de motivos sombríos.
A veces el acto de ayudar a otros es una manera de evitarse a uno mismo. A veces la carga de llevar el sufrimiento de todos los demás es más reconfortante que el silencio de enfrentar el propio. Somos criaturas extrañas. Vestimos nuestra evasión con virtud. Y el inconsciente, siempre sutil, sonríe detrás del velo. La empatía no es salvación. Es un umbral. Para cruzarlo con sabiduría, debes aprender el arte de los límites, no los muros rígidos de la defensividad, sino la membrana porosa pero discernidora del alma individuada. Decir, te siento, pero no me convierto en ti. Decir, veo tu herida, pero no la albergo en mi psique. Decir, ofrezco presencia, no posesión. Y creo, es el propósito final, no absorber al otro, sino ser testigo de él. No hay mayor tragedia para los empáticos que volverse invisibles para sí mismos. Fundirse tan profundamente con el sufrimiento de los demás que su propia alma se desvanece hasta convertirse en un susurro. Y sin embargo ocurre todos los días, en matrimonios donde un cónyuge carga con las emociones del otro como un sirviente no pagado, en familias donde el niño más sensible se convierte inconscientemente en el regulador emocional de todo el hogar, en terapeutas, maestros y ministros que confunden compasión con codependencia. Esta confusión no es benigna. Es posición arquetípica. El empático, sin el contrapeso del trabajo interior, queda absorbido por el arquetipo del sanador herido, también conocido en el mito como Quirón. Y cuando Quirón se levanta en la psique sin ser examinado, exige sufrimiento como rito de propósito. Uno comienza a creer que está destinado a sufrir, que su valor reside en su capacidad de padecer junto a otros, o incluso por ellos. Esto es una distorsión. Es la sombra del complejo del sanador, donde la identidad queda atada al dolor. No el dolor consciente y transformador del trabajo con la sombra, sino la interminable repetición de un servicio inconsciente a la fractura de los demás. El empático pierde su autonomía no por bondad, sino porque el arquetipo ha tomado las riendas. Debes entender, los arquetipos no son metáforas. Son patrones vivos de energía psíquica, más antiguos que el lenguaje, más antiguos que la historia. Cuando sientes el impulso de ayudar, cuando te sientes agotado después de entrar a una habitación, cuando te sientes eufórico al ser necesitado, detente. Estos no son simplemente tus sentimientos. Pueden ser las voces de fuerzas invisibles actuando a través de ti. El arquetipo del salvador, del mártir, de la madre, incluso del seductor. Todos ellos pueden deslizarse dentro del empático inconsciente y animarlo como a una marioneta con hilos espirituales. Pero las marionetas no se individúan, actúan. Para volverse íntegro, el empático debe comenzar el acto sagrado y peligroso de la separación. Separación no del amor, sino del enredo. No de la presencia, sino de la fusión. Esto no es frialdad, es calidez con columna vertebral. Es estar de pie ante la angustia de otro y decir, no te abandonaré, pero no sangraré por ti. Es sentir la ola inmensa de la pena no expresada de alguien y decir, me sentaré a tu lado, pero no me convertiré en el océano. Surge ahora una imagen, un sueño de uno de mis pacientes. Un bosque, antiguo y enmarañado, con raíces que se extendían como dedos a través del tiempo. En el centro, un pozo de piedra, profundo, sin fondo. A su alrededor, los empáticos, hombres y mujeres, con las manos sobre el corazón, llorando. Y en el pozo, las sombras de aquellos a quienes aman. Los empáticos miran dentro, esperando que si lloran lo suficiente, si cuidan lo suficiente, puedan sacar esas sombras hacia la luz. Pero el pozo no tiene fin, y las lágrimas lo alimentan. Esto, también, es lo que ocurre cuando la empatía se vuelve compulsiva, alimenta la misma oscuridad que espera redimir. Porque hay un secreto que pocos se atreven a pronunciar. No todos quieren ser sanados. No toda alma está lista para despertar. Y el empático que confunde su don con responsabilidad pasará la vida tratando de sacar a los no dispuestos de las profundidades. Y al hacerlo, será arrastrado él mismo. Debes discernir. Tu empatía libera o atrapa. Tu empatía honra el camino del otro, o lo viola insistiendo en que esté en otro lugar.
Incluso la sanación puede volverse control cuando nace del miedo. Hay padres cuya empatía hacia sus hijos se convierte en asfixia. Amantes cuya sensibilidad se convierte en manipulación. Amigos cuya compasión enmascara una necesidad de ser insustituibles. Todo esto es el lado sombrío de la empatía, donde el cuidado se convierte en moneda y el sentir en poder. Puede que te estremezcas, no yo, dices. Pero si eres verdaderamente empático, debes volcar ese sentir hacia adentro. Pregúntate, ¿dónde se ha convertido mi don en una máscara? ¿Dónde confundo conexión con obligación? ¿Dónde me he hecho esencial para otros como forma de evitar estar solo conmigo mismo? Esto no es juicio, es el camino de la integración, porque la verdadera empatía no es cargar con el dolor de otro, es atestiguarlo sin perder el propio centro. Es el arte de estar en el fuego del sufrimiento ajeno y permanecer ileso, no por desapego, sino por un profundo enraizamiento en el yo. ¿Y qué es este yo? Es la totalidad de quien eres, no solo tus sentimientos, no solo tu luz, sino tu sombra, tu instinto, tu historia, tu futuro. El yo no es una idea, es el centro vivo de la psique, alrededor del cual orbitan los arquetipos como planetas. Cuando el empático encuentra este centro, deja de ser poroso, se vuelve anclado, y desde ese ancla fluye la verdadera compasión, no como sacrificio, sino como fuerza. Pero este camino no es fácil. Exige descenso. El empático debe bajar al inframundo de su propia psique. Debe encontrarse con las partes de sí mismo que disfrutan ser necesitadas, que temen tanto al abandono que se fusionan con otros para sentirse seguras, que confunden intimidad con fusión. Estos no son defectos, son estrategias de supervivencia nacidas de heridas profundas, a menudo de la infancia, cuando la sensibilidad fue castigada o explotada. He trabajado con pacientes cuya empatía surgió del trauma. Una niña que aprendió a leer el humor de su padre para evitar su ira. Un niño que se volvió hipersensible a la depresión de su madre para sacarla de la desesperación con una broma o un abrazo. Estos niños se convirtieron en empáticos no por gracia espiritual, sino por necesidad. Y esa necesidad les talló una hipervigilancia que luego llamaron don. Pero un don que nace del miedo debe ser purificado. Debes preguntarte, ¿quién era yo antes de que el mundo me dijera que sintiera primero por los demás? ¿Qué parte de mí aún cree que el amor debe doler? ¿Qué pasaría si ya no absorbiera el dolor que me rodea? ¿Quién sería, y aún sería amado? Estas no son preguntas académicas, son umbrales iniciáticos. Y es aquí donde el empático encuentra su verdadera prueba, sentir y seguir siendo entero. Abrir el corazón y mantener la columna. Amar sin desangrarse. Ayudar sin vaciarse. Ver el sufrimiento del mundo y no ser definido por él. Esto no es desapego, es maestría. Permíteme compartir una última imagen por ahora, aunque muchas más surgen mientras hablamos. Una mujer está de pie frente a un fuego, con un cuenco en sus manos. A su alrededor, una tormenta ruge, voces gritando, vientos aullando, visiones de dolor e injusticia en espiral por el cielo. Pero ella no tiembla. Baja el cuenco a la tierra. En él, sus propias lágrimas. Se arrodilla. Susurra no a la tormenta, sino a sí misma. Te siento, pero no soy tú. Y en ese momento la tormenta comienza a calmarse. No porque la absorbiera, sino porque dejó de resistirse a su propia soberanía. Este es el verdadero empático. No la esponja, sino el recipiente. No el mártir, sino el místico. No el salvador, sino el espejo. Cuanto más profundo viajamos al paisaje arquetípico del empático, más somos atraídos al reino de los sueños. Porque es allí donde la verdad de su don comienza a desplegarse, sin la censura del ego. El mundo onírico no halaga, no romantiza la empatía como lo hace la cultura. La muestra en su forma primordial, cruda, simbólica, alquímica. Una vez trabajé con un joven, tierno y brillante, que se identificaba como empático. Entraba en una habitación y sentía un peso invisible presionando en su pecho. No podía descansar cuando otros estaban en dolor, pero estaba exhausto, como si su alma se disolviera en las historias de todos los demás. Vino a mí no en busca de entendimiento,
sino porque temía estar desapareciendo. Me trajo un sueño. En el sueño, estaba de pie en la entrada de una cueva. Dentro, los gritos resonaban. Rostros de personas que había amado y perdido flotaban frente a él en la oscuridad, cada uno llamando su nombre. Un niño se aferraba a su pierna, un hombre sangraba a sus pies, una mujer extendía la mano, piel como ceniza. Intentó correr, pero se encontró enraizado en su lugar. Y entonces, desde el fondo de la cueva, vino una voz, no un grito sino un susurro. Tú hiciste de este tu templo. Tú hiciste de este tu templo. Esa frase, le dije, no era una metáfora, era un diagnóstico del inconsciente. Había construido una iglesia psíquica a partir del dolor. Había confundido sufrimiento con propósito. En su deseo de aliviar al mundo, se había convertido en santuario para cada voz perdida. Pero el alma no puede prosperar en un templo construido de fantasmas. Los sueños a menudo nos muestran lo que no nos atrevemos a ver en la vida despierta, y para el empático revelan los contratos ocultos que hacemos con el dolor. Si sufro con ellos, se sentirán menos solos. Si absorbo su rabia, no explotarán. Si desaparezco, finalmente tendrán espacio para respirar. Pero el inconsciente no recompensa el martirio. Llama al equilibrio, a la verdad, a la confrontación con el yo. Y así el empático, si está dispuesto, debe recuperar lo que ha entregado, no para volverse egoísta, sino soberano. Es aquí donde llama el camino de la individuación. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es. No una máscara, no un reflejo, no una suma de traumas o proyecciones, sino un ser entero. Y para los empáticos, la individuación comienza con una confrontación, no con otros, sino con las partes de sí mismos que han exiliado en favor de sentir por todos los demás. Deben descender a sus propias cuevas. Deben preguntarse, ¿qué intenta enseñarme mi ira? ¿Qué esconde mi duelo? ¿Qué parte de mí se ha vuelto adicta a ser el herido? Y con aún más valentía, ¿qué parte de mí se ha vuelto adicta a rescatar a los heridos en los demás? Este no es un trabajo cómodo. Rompe ilusiones. Despoja al empático de su identidad noble y revela las heridas bajo el sanador herido. Les pide que dejen de sangrar en altares que nunca estuvieron destinados a sostenerlos, y exige el paso aterrador de permitir que otros sientan su propio dolor. Permíteme ser claro, la empatía, cuando es consciente, es sagrada, pero cuando es inconsciente, es contaminación. Es colapso de los límites energéticos. Es la inundación del yo por residuos arquetípicos que no le pertenecen. Y ese residuo a menudo corre más profundo de lo que imaginamos. En muchos empáticos encontramos un enredo ancestral, sensibilidad transmitida como una reliquia, quizá alguna vez sagrada, ahora carga. Una mujer cuya bisabuela sirvió como médium del pueblo puede, sin entender por qué, sentirse abrumada en las multitudes modernas. Un hombre cuyos ancestros fueron quemados por brujería puede cargar con una culpa inconsciente respecto a su don de percepción, enterrándolo bajo una hipersensibilidad emocional en lugar de ejercerlo como una habilidad. La empatía, entonces, es a veces portadora de dolor ancestral, un largo eco de sufrimiento no resuelto buscando voz en un descendiente sensible. A menos que ese descendiente despierte, a menos que elija sentir con conciencia, se convierte en otro recipiente más de repetición inconsciente. Los sueños de estas personas a menudo revelan símbolos arquetípicos en sus formas más potentes: serpientes enroscándose alrededor del corazón, océanos tragando niños pequeños, casas ancestrales ardiendo mientras el soñador llora sin agua para apagar la llama. Estos no son simplemente símbolos personales. Son el lenguaje de la psique profunda, advirtiendo, está sobrecargado con lo que no es tuyo. Recuerdo a otra paciente, una artista profundamente sintonizada con la belleza, el dolor, el ritmo. Trajo un sueño recurrente de caminar por un museo antiguo. Dentro había esculturas de personas que había conocido, padres, amantes, amigos,
pero cada escultura tenía una pequeña placa que decía, no tocar, propiedad de los muertos. Y aún así, ella las tocaba, y cada vez sangraban. Este sueño, le dije, no era un castigo, era una instrucción. Su empatía se había convertido en necromancia, un constante alcance hacia el pasado, hacia un dolor que pertenecía a otro tiempo, a otra alma. No necesitaba menos sentir, sino más discernimiento. Algún sufrimiento es sagrado para presenciar, pero otro está destinado a ser enterrado. Empáticos, cuando están inconscientes, se convierten en sepultureros del colectivo, cargando cadáveres abandonados. Caminan por el campo de batalla psíquico y confunden a cada soldado herido con un alma que deben salvar. Pero no todo dolor busca sanación. Algunos buscan extinción. Y entrometerse en eso es jugar a ser Dios en un teatro que no comprendemos. Entonces, ¿qué hacer? Hemos de endurecer nuestros corazones, apartarnos de los heridos, protegernos hasta que nada pueda tocarnos. No, hemos de refinar nuestra empatía, transformarla de esponja a espada, de herida abierta a espejo que escucha, de martirio a misticismo. El verdadero empático no es frágil. El verdadero empático está iniciado. Ha caminado por los reinos de la sombra y ha reclamado su propio dolor. Ha mirado hacia adentro y enfrentado sus necesidades no satisfechas. Ha hablado con su rabia, con su vergüenza y con su terror. Y por esto, ya no confunde empatía con enredo. Puede sentir sin caer. Puede ser testigo sin absorber. Puede amar sin perderse. Y desde ese lugar, su don deja de ser una carga y se convierte en una lámpara. Ilumina sin quemar. Guía sin arrastrar. Ofrece presencia, no rescate. Y lo más importante, recuerda, no es su tarea cargar al mundo. Su tarea es llevarse a sí mismo con tal integridad que el mundo recuerde cómo cargarse a sí mismo. Ahora llegamos al umbral, no de la desesperación, sino de la transfiguración. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha desenterrado de las cuevas de tu mundo interior, ahora pide una sola cosa, no admiración, no análisis, sino encarnación. El empático que ha caminado en la oscuridad, que ha mirado hacia adentro con una honestidad inquebrantable, emerge no como un sanador roto ni como una esponja perpetua, sino como algo mucho más raro, una presencia iniciada, un recipiente vivo del sí mismo, que entiende que la empatía no es absorción, es alquimia. Es el fuego a través del cual el sufrimiento es reconocido, no adoptado, atestiguado, no poseído, transformado, pero nunca robado. Cuando el empático se vuelve consciente, ya no entra en las habitaciones escaneando en silencio el dolor que debe arreglar. En cambio, camina como espejo, no de aquellos que reflejan heridas, sino de aquellos que muestran a los demás lo que han olvidado de sí mismos. Se convierten en lo que he llamado el asterisco místico herido, no porque sigan sangrando, sino porque sus cicatrices se han vuelto símbolos. Símbolos de haber sobrevivido a la unión con el inconsciente y regresar con sabiduría. Hay, sin embargo, un peligro sutil aquí, porque a medida que el empático se empodera, otro arquetipo se agita desde lo profundo, el asterisco mago, el que ha visto a través de la ilusión y aprendido los secretos del intercambio energético, el que puede hablar con la sombra de otros sin inmutarse. Pero este mago, si no está anclado en la humildad, comienza a creer que está por encima del sufrimiento. Se deja seducir por la visión. Convierte la sabiduría en arma. La empatía se convierte en manipulación, y el ciclo se repite, esta vez con disfraces más astutos. Así que cuidado, la iniciación no es una insignia final, es una vigilancia de toda la vida. Ser un empático consciente es despertar cada día y preguntar, ¿esto es mío? ¿Estoy sintiendo o fusionándome? ¿Estoy sanando o controlando? ¿Estoy presente o actuando? Estas preguntas no son signos de duda, son signos de madurez. El empático consciente ya no teme estar inseguro. Ya no corre a calmar o arreglar. Permite el silencio.
Permite que el otro esté roto sin apresurarse a ser salvador. Confía en la inteligencia de la psique, sabiendo que a veces el dolor es la puerta, no el enemigo. ¿Y qué de las relaciones? Aquí también, todo cambia. El empático inconsciente es atraído por los heridos, los caóticos, los narcisistas, no porque sea ingenuo, sino porque parte de él cree que debe probar su valía a través de la resistencia. Se sienten atraídos hacia aquellos que reflejan a su niño interior no sanado, el que aprendió que el amor debe ganarse a través del sufrimiento. Pero el empático consciente comienza a desear claridad. Busca a quienes lo ven, no solo lo necesitan. Construye lazos enraizados no en el trauma, sino en la verdad. Y si llega la soledad, ya no la llena con fantasmas de almas rotas. Se sienta con ella, la escucha, deja que el silencio hable. Es aquí donde el empático reclama su verdadero don, no como receptor del dolor, sino como revelador del alma. Ya no apaga su intuición para mantener cómodos a los demás. Ya no deforma sus límites para evitar el abandono. Entiende que decir no es rechazo, es protección de lo sagrado interior. Una vez soñé con un lago, quieto, plateado, infinito. A lo largo de su orilla estaban aquellos que había conocido, estudiantes, pacientes, incluso yo mismo en diferentes edades. Cada uno miraba al lago, esperando encontrar respuestas. Y en el centro, una sola figura estaba de pie, intacta ante la brisa o las ondas. No hablaba, simplemente era. Y todos los que miraban en sus ojos se veían a sí mismos, no sus heridas, no sus necesidades, sino la imagen de lo que podrían llegar a ser. Esto, creo, es el destino del empático despierto, convertirse en espejo no del dolor, sino del potencial. Caminar no como mártir, sino como recordatorio. Sentir no todo, sino solo lo verdadero. Cargar no el sufrimiento del mundo, sino la vibración de la integridad. Y al hacerlo, no abandonan el camino de sentir. Lo trascienden, lo transmutan. Se convierten en lo que la alquimia siempre ha señalado: la unión de los opuestos, el corazón y la columna, la palma abierta y la raíz enraizada, el sanador y el humano. Así que si te reconoces en estas palabras, si has visto en tus propios sueños los símbolos de dar demasiado, de hambre emocional, de sagrada extenuación, entonces te digo esto no como condena sino como invitación. Aléjate de las sombras que no son tuyas. Mira hacia adentro. Enfrenta el silencio que has huido. Habla con las partes de ti que se fusionan para sobrevivir. Honralas, agradécelas, y luego libéralas. No eres una esponja. No eres un sacrificio. No estás roto para la comodidad de otros. Eres un umbral vivo, un lugar donde la energía se convierte en significado, un lugar donde el dolor es recibido pero no tragado, un lugar donde la empatía se convierte en sabiduría. Y si puedes sostener esto, este fuego sutil, esta claridad delicada, entonces no solo sobrevivirás a tu sensibilidad, la santificarás. Caminarás entre los fantasmas del mundo y ya no serás perseguido. Serás testigo del dolor sin hacer penitencia. Sentirás sin caer. Y lo más importante, regresarás a ti mismo, no como rescatador, sino como alma.